Queridos amigos, bienvenidos una vez más a otro tema de esta serie Con Jesús en su santuario. Estamos ya estudiando las ofrendas del santuario y el día de hoy vamos a estudiar otra ofrenda que es la ofrenda del holocausto. Quizá es la ofrenda que más habla la Biblia y de hecho es la primera ofrenda que nosotros vemos que se menciona en la Biblia, que el pueblo de Dios practicaba en la antigüedad. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles a que junto conmigo inclinen su rostro para orar. Querido Señor y Padre bueno, antes de abrir tu santa palabra nos encomendamos a ti. Creemos que no podemos entender este sagrado libro si no es por la iluminación de tu Santo Espíritu. Y oro para que seas tú quien tomes posesión de mis pensamientos y mis palabras y que yo pueda presentar este tema con el énfasis y la importancia que tú deseas que tenga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema titula Con Jesús mi holocausto. Comencemos entonces a hablar un poco acerca del origen de los holocaustos. Y quiero introducir con un texto muy hermoso que encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 27. Hermoso texto para comenzar este tema de los holocaustos. Hablando de los servicios en el templo construido por Salomón, nos dice cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Oh, qué palabras tan reveladoras. Dios proporciona el sacrificio e Israel alabó. Su corazón inspirado a cantar debido al don en el altar. Y sigue comentando aquí Leslie Harding en su libro Con Jesús en su santuario, la página 189. El Calvario ha convertido la tristeza del hombre en alegría y ha difundido himnos por el vasto universo. Cuando las estrellas de la mañana cantaron en éxtasis ante la creación del hombre, la voz del Padre se apagó. Cuando los ángeles cantaron el glorioso nacimiento de su Hijo, su Padre guardó silencio. Pero cuando el horno de Satanás rugió en el Gólgota y los fuegos de aceptación del amor divino consumieron a la víctima en la cruz, comenzó el canto del júbilo del Padre. Su reino estaba a salvo para siempre. Y al estudiar este tema de los holocaustos, es mi oración también que nosotros podamos cantar el cántico de Jehová, porque Jehová cantó. Jehová, aunque se entristeció, también cantó cuando comenzó el holocausto. Los holocaustos, como dije, son las primeras ofrendas que se elevaron después de la entrada del pecado. Hay dos palabras que se utiliza en el hebreo para referirse a los holocaustos, y es la palabra olá y la palabra kalil. La más común es la palabra olá, que significa aquello que se presenta o que asciende hacia Dios, y también tiene la connotación de aquello que se ofrece de una manera completa, a whole offering, o sea, la ofrenda completa. Y vamos a mirar que mientras que las ofrendas por el pecado rezan que todos mis pecados son de Dios, las ofrendas expiatorias rezan toda mi culpa es de Dios, los holocaustos o las ofrendas encendidas, que ese es otro nombre para los holocaustos, rezan todo mi ser, todo lo mío es de Dios. Fue la primera ofrenda que se ofreció. En el libro de Génesis, el capítulo 4 y el versículo 4, vemos por primera vez los adoradores ofreciendo los holocaustos, en este caso Abel. Ahora entendemos que también allí cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles, pues eso también fue un holocausto. Pero aquí encontramos una referencia más directa a esta ofrenda en Génesis el capítulo 4. El versículo 4 nos dice la palabra del Señor:
Y Abel trajo también de los primeros, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De hecho, eso era un holocausto. Dios miró con agrado. ¿Por qué Dios mira con agrado los holocaustos? Y como vamos a ver, los holocaustos quizá eran la ofrenda más sanguinaria, porque en esta ofrenda no solamente se hacía lo mismo que se hacía con los demás animales, pero se debía descuartizar por completo a la víctima. ¿Acaso Dios es un Dios que se deleita en toda esa sangre? ¿Acaso Dios es un Dios que se deleita en el sufrimiento de los animales? Oh, desde luego que no, pero Dios se deleita en salvarnos. Dios se deleita en el sacrificio de su Hijo en favor de nosotros. Cuando comenzaron los holocaustos, allí comenzó el cántico de Jehová. Y Dios se alegró y se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda. ¿Por qué? Porque a través de esa ofrenda Abel estaba expresando su fe en el Salvador que vendría. Esa ofrenda también fue ofrecida por Noé cuando salió del arca. Nos dice en Génesis el capítulo 8, el versículo 20. Génesis, el capítulo 8, el versículo 20. Y era una ofrenda de reconsagración a Dios y también tenía el propósito de agradecer a Dios. Nos dice aquí la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noten, aquí sí se usa bien la palabra holocausto. Y la razón por la cual de los animales limpios habían entrado de 7 en 7 no solamente era para comérselos, sino para que Noé también tuviese animales limpios que ofrecerle a Jehová. Esta ofrenda también fue practicada por Abraham, y vamos a regresar a Abraham más adelante, pero en varios pasajes nosotros vemos a Abraham construyendo altares por todas partes. Por donde quiera que él iba en Canaán en su peregrinaje, Abraham ofrecía altares. Y los altares de él eran tan distintos a los altares paganos, que eran embellecidos para sus deidades paganas, que cuando los cananeos veían esos altares reconocían que alguien no cananeo había estado allí, y por eso le llamaban a Abraham el hebreo, que significa el de más allá. También fue practicada por Isaac. ¿Recuerdan cuando Isaac, aquí en Génesis 26, 25, podemos leerlo, construyó un altar, adoró a Dios? Vamos a leer en Génesis el capítulo 26, versículo 25, nos dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y me parece curioso que siempre que nosotros, o casi siempre que nosotros vemos que Abraham o Isaac levantaban un altar, pues allí también colocaban su tienda. Es decir, el altar, la adoración en el altar estaba íntimamente ligada con la vida hogareña de los patriarcas deambulantes que aún no tenían un lugar donde vivir. Jacob también practicó las ofrendas del holocausto. Nosotros lo vemos en Génesis 33:20, por ejemplo, también en Génesis 35 del 1 al 7. Pero quiero adelantarme y vamos a mirar cuánto se ofrecía, porque después que en el santuario se dieron muchas más ofrendas, pues se dieron especificaciones más puntuales, diría yo, en cuanto al ofrecimiento y las ocasiones para cada una de estas ofrendas. Vamos a mirar que los holocaustos tenían un propósito específico, aunque se usaban para muchas cosas. Hay un tema en común en cada una de estas ocasiones,
y es la consagración completa a Dios. Así que, número uno, una razón por la cual se ofrecían holocaustos era como un símbolo de consagración diaria de la nación. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 29, y vamos a leer los versículos 38, 39, y luego nos saltamos al versículo 42. Noten lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de un año cada día. Noten, cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás en la caída de la tarde. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones. O sea, no siempre se ofrecía sacrificio porque una persona había pecado. Bien. Sea que una persona en la tarde pecó o no, había siempre un holocausto continuo, mañana y tarde. Lo cual implica que hay expiación continua por el pecado. Lo cual significa que debemos consagrarnos a Dios continuamente y diariamente, completamente a Él. En Levítico capítulo 6, el versículo 9, nos dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Entonces la consagración no solamente se limitaba a las horas del día, pero también toda la noche. Debía haber fuego encendido sobre el altar, y esa es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Así en la noche también nosotros, no solamente en el día, aún en nuestro sueño, nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar bajo el control de Dios. Jesús hace referencia al significado espiritual del holocausto, porque como dijimos, el holocausto significa la entrega de todo a Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 33, nosotros leemos Marcos capítulo 12, versículo 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que ¿qué? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Noten aquí, Jesús está llevando la práctica de los holocaustos de su símbolo a la realidad. Sí, los holocaustos nos enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Pero los holocaustos en sí solamente son un símbolo, lo que significa que debemos entregarle a Dios todo nuestro corazón. Porque Dios no se agrada en solo holocaustos. De hecho, en Oseas 6:6 Dios dijo, Oseas 6:6, esto es el Antiguo Testamento, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Muchas veces es común que nosotros usemos la forma de la religión para tapar o compensar alguna falta espiritual que tengamos, y creemos que al ofrecer la forma de la religión o seguirlas estrictamente, entonces nosotros estamos entregando nuestro corazón, nuestra mente a Dios. Pero eso en sí no es suficiente si nosotros no practicamos la misericordia, si nosotros no somos humildes, si nosotros no amamos a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón. El mejor holocausto que le puedas presentar a Dios es la entrega no de parte de tu corazón, sino
de todo tu corazón. Ahora, los holocaustos también se ofrecían en ocasiones ceremoniales de purificación. Por ejemplo, la purificación y reintegración de los leprosos. Para entender esto debemos mirar el significado espiritual de la lepra, que era una enfermedad terrible en el tiempo bíblico, que también es un símbolo de una enfermedad terrible que todos padecemos hoy, que se llama pecado. En Levítico 14, 19 y 20 leemos: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Ahora tratemos de hacer una aplicación a esto. La lepra, como mencioné, es un símbolo del pecado. Habían algunos leprosos que se curaban y era el sacerdote quien podía dar el veredicto si esa persona verdaderamente estaba sana o no. Y cuando el sacerdote daba el visto bueno, como símbolo de la restitución y reintegración del leproso, él debía ofrecer un holocausto. Nos está tratando Dios de enseñar algo aquí en cuanto a la restitución de aquella persona que ha apostatado y que ha salido de la iglesia debido a algún pecado, pero quiere y desea volver. Saben, no es suficiente que una persona quiera volver si la persona no está dispuesta a hacer una entrega total a Dios. Y debe haber frutos de verdadero arrepentimiento. Las conversiones que Dios acepta son aquellas conversiones cuando hay una entrega completa del corazón. Dios no es alabado, a Dios no le agrada cuando nosotros solo le entregamos parte de nuestro corazón. El leproso debía entregar un holocausto. De esa manera debía así mostrar su entrega completa a Dios de ahora en adelante. También se ofrecían holocaustos en ocasión del nacimiento de un niño. Y vamos a leerlo en Levítico 12, versículo 6 y luego el versículo 8. Levítico 12, versículo 6 y versículo 8 nos dice: y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto y un palomino y una tórtora para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y la otra para expiación. Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? Esto era no tanto para el bebé, aunque tenía un significado también para el bebé o una importancia, pero también era para los padres mismos. La obra de educar a los hijos depende, o diría yo, la obra de educar a los hijos tiene que ver mucho con la consagración completa de los padres. El éxito en esa obra depende de la consagración completa de los padres. Es como si Dios quisiera recordar a los padres, cuando presentaban este holocausto: ustedes necesitan estar consagrados completamente a mí para poder tener éxito en educar a ese niño. Pero también al presentar al niño con este holocausto, era una manera en que también los adoradores le decían: Señor, consagra a mi hijo completamente en tu servicio. Los padres de Jesús ofrecieron esto, pero como eran pobres, no tenían para ofrecer un cordero. Solamente pudieron ofrecer tórtolas, un par de tórtolas o 2 palominos. En Lucas 2, 22 al 24 leemos esto. Nos dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ahí se está refiriendo a
Levítico 12, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño, al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Noten allí entonces el concepto de entregar al Señor, consagrar completamente aquello que nace. Y luego dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Como leímos, una de esas tórtolas era para holocausto y la otra era para expiación, para el perdón de los pecados. O sea, parte de la consagración era el arrepentirse y el perdón de los pecados. Por eso vemos que las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias era común que se ofreciesen también con los holocaustos, pues parte de esa reconsagración es la confesión y el arrepentimiento por nuestros pecados. Ahora, también se usaban para la consagración del sacerdote. Vamos a Levítico 8:18. Levítico 8:18 dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Muy significativo esta ceremonia, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados al servicio del ministerio, tuvieron que traer un carnero para el holocausto y ellos colocaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Aquellos que son llamados al ministerio sacerdotal, al ministerio pastoral, aquellos que son llamados a ser guías espirituales del pueblo, más que el pueblo mismo, necesita una consagración completa, una entrega completa a Dios. Necesitan presentarse, necesitamos presentarnos en sacrificio vivo a Dios. También esta ofrenda se ofrecía en ocasión de la terminación del voto nazareo. El voto nazareo era una práctica también mosaica, donde si alguien quería hacer un voto de consagración con Dios, pues esta persona hacía un pacto con Dios por cierto número de días, donde en esos días no va a tomar vino, en esos días no se va a rapar la cabeza, en esos días no va a tocar animal muerto. Y hay algunos que eran nazareos de por vida, hacían un voto de por vida. Bien, los que no hacían ese voto de por vida, cuando terminaba el voto nazareo, pues esos días de separación, esos días de consagración a Dios, se culminaban con la entrega de un holocausto. En Números capítulo 6, vamos a los versículos 13 y 14. Números capítulo 6, versículos 13 y 14 dice, esta es pues la ley del nazareo, el día en que se cumpliese el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Más adelante vamos a ver las ofrendas de paz. Noten aquí entonces que 3 ofrendas se ofrecían: la ofrenda expiatoria, se ofrecía el holocausto y también se ofrecían las ofrendas de paz. Esto es como símbolo de la consagración, el voto nazareo, que era la dedicación de alguien a un servicio especial para Dios. Pero quizá el uso más común era la consagración personal de cada individuo, de cada adorador. Levítico capítulo 1, versículo 3. Noten lo que nos dice. Quiero hacer énfasis en una frase aquí muy importante. Levítico 1:3 dice, si su ofrenda, se está hablando del individuo, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad. Esa es la frase que quiero resaltar. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
El capítulo 1 de Levítico, este es el capítulo que habla de los holocaustos. Usted puede profundizar más en el tema leyendo el capítulo 1 de Levítico. Esos holocaustos debían ser entregados de la voluntad del adorador. Dios, aunque le agrada que nosotros nos entreguemos completamente a Él, la entrega a Dios debe ser una entrega voluntaria. No podemos nosotros, o Él no puede forzarnos, porque iría en contra de su mismo gobierno, de su mismo principio de libertad, de libre albedrío. Y así tampoco nosotros podemos forzar a alguien a que se consagre completamente a Dios. Cuando tratamos de forzar, sea nuestros hijos, nuestro cónyuge, algún hermano de iglesia, pues hacemos daño. Podemos nosotros compartir el amor de Dios, podemos tratar de convencer, podemos mostrar y amonestar que esa no es la senda correcta que está siguiendo, pero nunca podemos nosotros forzar. Los holocaustos eran entregados de su propia voluntad. Jesús dijo en Juan 14:15, un texto muy conocido, si me amáis, escuchen, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Noten el condicional no dice, ámame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él desea que nosotros le amemos, pero el amar a Dios aún es un acto voluntario. 2 Corintios 9:7, esto es hablando de las ofrendas. Nos dice el apóstol Pablo, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Son nuestras ofrendas forzadas? Y no forzadas porque el pastor te esté forzando a que tú las des, pero quizás son forzadas por un motivo egoísta. Hay muchos que ofrendan es por la motivación de la promesa de Malaquías 3, del 8 al 10, que si nosotros devolvemos nuestros diezmos y ofrendas, pues se abrirán las ventanas del cielo y Él derramará bendiciones hasta que sobreabundan. Pero si esa es tu motivación, entonces tu motivación es egoísta. Porque aunque eso es cierto, Él lo ha prometido, pero eso no es lo que nos debe motivar a nosotros para ofrendar. Muchas veces nuestros actos de adoración entonces son forzados por el beneficio personal, por el deseo de ser reconocido, por el deseo de ser visto, por algún beneficio personal que yo pueda obtener a través de esa ofrenda. Dios ama al dador alegre. No des con pesar, no des pensando me voy a empobrecer, no des pensando cuánto es lo mínimo que puedo darle a Dios. Dios ama al dador alegre. Ahora, habían varios tipos de animales que se podían ofrecer como holocausto. Por ejemplo, la vaca. La vaca, por lo general, era ofrecida por aquellas personas de más dinero o más medios, porque era un animal caro, era un animal más grande. También el carnero, también se podía ofrecer como holocausto. La cabra era otro animal que podía ofrecerse como holocausto. Las palomas, como ya lo leímos, las personas más pobres no podían ofrecer una vaca o un carnero, ni siquiera una cabra, pero podían ofrecer palomas y tórtolas o gorriones. Así que esos eran los animales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se seguía? Vamos a Levítico capítulo 1, versículo 3. Vamos a mirar el procedimiento que se seguía al ofrecer los holocaustos. Levítico capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces lo primero que se hacía era acercarse a la puerta del tabernáculo
de Jehová. ¿Por qué a la puerta? Porque allí estaba el sacerdote. El sacerdote estaba esperando allí al adorador para examinar si esa ofrenda era digna de ser ofrecida, porque debía ser un macho sin defecto, nos dice el texto. El sacerdote examinaba la ofrenda a ver si tenía defectos. Eso que nos enseña a nosotros, que nosotros debemos entregarle a Dios lo mejor. Pero ¿cuántas veces le hemos entregado a Dios el animal perniquebrado, el animal enfermo? ¿Cuántas veces le hemos entregado nosotros a Dios una ofrenda enferma? Esa ofrenda enferma podría ser hoy una pequeña migaja de la abundancia que Él nos ha dado a nosotros. Esa ofrenda enferma podría ser hoy solo una mínima parte de tu tiempo cuando Dios te ha dado tantas cosas. O esa ofrenda enferma hoy podría ser incluso nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser. Aunque entendemos que estamos en un mundo de enfermedad donde nadie está propenso o nadie está exento, de caer en la enfermedad, Dios nos ha dado un plan de salud a través del cual podemos nosotros agradarle de la mejor manera y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como este sacrificio sin defecto. O muchas veces nosotros podemos presentarle a Dios una ofrenda enferma, un corazón dividido a Él, tratar de servirle a Él, pero a la vez acariciando pecado en nuestros corazones. Así que lo primero era acérquese a la puerta. Y en la puerta, dijimos, representa a Jesús. En la puerta está el sacerdote que también representa a Jesús. Así que antes de que tú ofrendes, deja que Jesús te examine. Mira qué defectos, pregúntale a Jesús qué defectos hay en mí. ¿Soy yo digno de presentarme como ofrenda ante ti? Ve a la puerta, a Jesús que es la puerta, y permite que Él examine tu ofrenda. Pregúntale al Señor, Señor, ¿hay motivaciones egoístas en esta buena causa que yo estoy persiguiendo, en esta buena causa por la cual yo me quiero gastar? ¿O aún estoy yo buscando lo mío en lo que te estoy presentando a ti? Lo segundo que se hacía, vamos al versículo 4 de Levítico 1, versículo 4, el segundo paso del procedimiento es: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Interesante, de nuevo se hacía lo mismo que en las ofrendas sobre el pecado, se colocaba la mano sobre la cabeza del animal. Así que el holocausto también tenía una de sus funciones, también era la de la confesión de los pecados, ¿ok? Como las ofrendas por el pecado. Colocar la cabeza sobre el animal era un acto de confesión y era mientras el animal estaba vivo. Qué interesante que Jesús, nuestro holocausto, también recibió y llevó en su cabeza nuestras iniquidades. Hay un salmo muy hermoso, salmo mesiánico. Muchos salmos son salmos mesiánicos. Y este es el Salmo 38. Y vamos a leer de este salmo el versículo 4, luego nos saltamos al versículo 18 y luego al versículo 22. Hermoso salmo, aunque esta es una oración o un salmo de David, vamos a ver en la terminología que en realidad tiene un cumplimiento más amplio en Jesús. Salmo 38, versículo 4, noten lo que nos dice acá. Porque mis iniquidades se han agravado ¿sobre qué? Sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y es por eso que el pecado se confesaba sobre la cabeza del animal, porque es en la mente, es en la cabeza donde el pecado tiene su asiento. Así que Jesús es como si tomara las palabras de David y él dice también mis iniquidades y las cuenta como si fueran de él, aunque no eran de él porque él no las cometió. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Versículo 18. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Ok? De nuevo,
confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. Eso era parte de colocar las manos sobre el animal. Versículo 22, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Qué hermoso salmo, oh Señor de mi salvación. Ahora, vamos al tercer procedimiento, al tercer paso. Volvamos a Levítico 1 y esta vez el versículo 5. Levítico 1, esta vez vamos a ir al versículo 5, donde dice, después de colocar la cabeza sobre el holocausto, versículo 5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí vemos varios pasos. El primero es que después de colocar las manos sobre el animal era que se mataba el sacrificio. Y luego vemos que la sangre se esparcía alrededor sobre el altar del sacrificio. Ahora el versículo 6 nos da el quinto paso. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar significa abrirlo completamente, sacarle la piel y desangrarlo. Y noten aquí la característica única de los holocaustos y lo dividirá en sus piezas. Es decir, el animal debía ser cortado en pedazos. No olviden ese detalle importante que vamos a regresar a él cuando veamos el holocausto que Dios le pidió a Abraham que ofreciera en la persona de su hijo. Luego vemos en el versículo 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Entonces se ponía fuego sobre el altar, se colocaba la leña en orden sobre el altar. Esos mismos pasos se siguieron con Isaac. Luego el versículo 8 dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Entonces, ¿cuál es el paso 8? El paso 7, perdón, se colocaban las partes, la cabeza y la grasa sobre el altar. Luego, versículo 9 nos dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Noten ahí todo. Característica de los holocaustos, hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Noten, el sacrificio era lavado tanto adentro como las piernas. Muy importante eso. Las piernas hacen referencia, o las patas del animal. Con las patas el animal camina. Y el caminar en la Biblia es un acto externo de obediencia. En otras palabras, cuando yo lavo las piernas del animal, estoy simbólicamente diciéndole a Dios, Señor, guía tú mis pasos. Y guiar mis pasos es, Señor, ayúdame a hacer tus obras. Pero las obras externas no son nada sin la purificación interna. Por eso también se dice acá que debía lavarse, y noten que primero eran los intestinos y luego las piernas. Es que para poder tener limpieza exterior necesitamos tener limpieza interior. Y los intestinos, comúnmente en la Biblia se utilizan para las emociones. Han notado que a veces cuando uno siente algo, aunque eso tiene su origen acá, uno lo siente acá en los intestinos, ¿okay? En el estómago, en el vientre. Los riñones también se utilizan en connotación a las emociones. Así que Dios quiere que nuestras motivaciones sean puras, nuestro corazón sea puro, para que nuestros pasos también sean puros. Eso lo aprendemos en los holocaustos. Una referencia cruzada
a este punto que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Noten aquí el llamado a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por último, este holocausto era salado con sal. Y eso lo encontramos es en Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Se salaba con sal. Ahora, ¿qué representa la sal? Vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía, pero antes de esas citas quiero ir al último paso y luego entonces miramos algunas aplicaciones. El último paso que encontramos en Levítico capítulo 1, versículo 13, era que se consumía todo el cuerpo del animal. Levítico 1:13 nos dice: y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Noten, esta cita es un comentario de Ellen White en cuanto a la práctica de abrir el animal y desollarlo. Manuscrito 42 de 1901 nos dice ella: en los días del antiguo Israel, los sacrificios que se llevaban al sumo sacerdote se abrían hasta la columna vertebral, es decir, se cogía y se le hacía un corte así, vertical hasta la columna vertebral, para ver si eran sanos de corazón. Así los sacrificios que traemos hoy se abren ante el ojo penetrante de nuestro gran sumo sacerdote. Él abre e inspecciona, escuchen esto, Él abre e inspecciona cada sacrificio traído por la raza humana para probar si es digno de ser presentado al Padre. Es decir, que Jesús no le presenta todos nuestros sacrificios al Padre. Él lo examina tan meticulosamente, así como el sacerdote tenía que examinarlo, que lo abría por la mitad y le veía, si le miraba un cáncer ahí en la columna vertebral, pues ese animal no estaba apto para ser entregado como ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué significa eso de la sal? Deseado de toda la gente, la página 406, nos dice la sierva del Señor: en el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Esto, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser el culto aceptable para Dios. Entonces la sal representa la justicia de Cristo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 614, nos dice: el sabor de la sal es la gracia divina. Qué hermoso esa simbología. Otro más, Ministerio Pastoral, la página 180, dice: el Espíritu de Cristo es comparado con la sal por sus cualidades preservativas. Entonces la sal es la justicia de Cristo, la sal es la gracia divina, la sal también es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal? La sal preserva. Es solo el Espíritu Santo, es solo la gracia de Dios, es solo la justicia los que nos pueden nosotros preservar en consagración a Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas aplicaciones entonces
de los holocaustos. Vamos a Génesis 22. Esta historia es muy significativa en cuanto a los holocaustos, aplicaciones espirituales en cuanto a los holocaustos, porque es quizá la única ocasión que leemos en las Sagradas Escrituras donde Dios le ordena a alguien entregar a un ser humano como holocausto. Vamos a Génesis 22, versículos 1 y 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Noten que eso está en el contexto de una prueba. Dios está probando a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Se la coloca bien difícil, le dice: tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. 3 veces le repite eso. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí como en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, si hay algún padre aquí que me está escuchando, imagínese eso, que Dios le pida a usted que sacrifique su hijo. Y no solamente que lo mate, eso ya es terrible, pero le pide que lo ofrezca en holocausto, es decir, que lo descuartice. Yo no creo que haya un padre que tenga ese corazón. Han habido padres que han descuartizado a sus hijos. Yo he escuchado noticias en cuanto a eso y no sé dónde tienen su mente esas personas. Pero imagínense, aquí Dios le está pidiendo a Abraham que haga algo terrible. A ver, Abraham pudo haber dicho: yo no creo que este sea Dios. Él pudo haber razonado: Dios no va en contra de su propia ley. Dios dice: no matarás. ¿Cómo me va a pedir que mate a mi hijo? Y segundo, Dios me ha dado este hijo, ahora ¿cómo me va a decir Dios que lo mate si él era el hijo de la promesa? Sin embargo, Abraham reconocía la voz de Dios. Había andado con Dios tantos años que él podía distinguir la voz de una voz extraña, la voz de Dios. Así que Abraham decide irse, no le dice a su esposa, desde luego se levanta muy de mañana, se va con su asno, toma 2 siervos consigo mismo, a Isaac su hijo, corta la leña para el holocausto y se va al lugar que Dios le dijo. Así que todo está listo. Versículo 4, el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Saben, hay varios paralelos aquí que no tengo el tiempo de hacer entre Isaac y Jesús. Por ejemplo, Isaac lleva la leña en la espalda, Jesús también la lleva en la espalda. Isaac iba a ser sacrificado en un monte, Jesús fue también sacrificado en un monte. Pero el punto principal aquí que quiero rescatar. Noten acá el versículo, vamos a saltarnos al versículo 9 y 10. Nos dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Recuerde que el holocausto se dividía en partes la víctima. Entonces el ángel de Jehová, versículo 11, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, escuchen esto, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. A ver, este pasaje es muy significativo por varias razones. Número 1, pues el carácter de la ofrenda que Dios le pide a Abraham que realice. Número 2, porque es la primera vez que vemos esa expresión temer a Dios, que es la misma expresión que vemos en el mensaje del primer ángel. Es decir, nosotros que profesamos predicar el mensaje de los 3 ángeles, sería bueno que nos detengamos aquí. En el contexto de Génesis 22,
¿qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? He hecho esta pregunta muchas veces y me responden, bueno, significa obedecerle. Es cierto, significa obedecerle, pero obedecerle ¿cómo? ¿Cómo Abraham obedeció a Dios? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? En el contexto de Génesis 22, temer a Dios no significa solo obedecerle, sino que significa obedecerle aún cuando lo que Él me pida a mí no tenga sentido. Significa obedecerle a Dios, entregándole a Él aún lo que yo más amo. Y esos son los holocaustos que Dios quiere que tú entregues hoy. ¿Qué es aquello que tú más amas y que quizá te está separando de Dios? Dios no le pidió cualquier cosa a Abraham. Dios no le dijo acá, entrégame un carnero. Lo que más amaba Abraham después de Dios era su hijo. Yo me atrevo a decir, quizás no esté en lo correcto al decir esto, pero yo me atrevo a decir que después de Dios, a quien más amaba Abraham, era su hijo Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a entregar algo bueno. Muchas veces nosotros creemos que lo que Dios nos pide que le entreguemos a Él solo son cosas malas. Pero quizá hay cosas que son buenas en sí, no son malas, pero que para mí personalmente me esté separando de Dios. Yo lo amo tanto y Dios pide que lo entregue. Saben, hubo algo que a mí el Señor me pidió que le entregara hace 12 años. Para mí, creo que ese ha sido el sacrificio más grande que he tenido que hacer para Dios, pero comparado con el sacrificio de Jesús no es nada este sacrificio. Estaba yo en la universidad, estaba becado, era el mejor estudiante de mi carrera, estaba en séptimo semestre. Me quedaban solo 3 semestres para terminar mi carrera de licenciatura en lenguas modernas en Colombia. Cuando el Señor me dice, deja tu universidad, deja tu trabajo, deja tu beca, yo quiero que tú me sirvas a mí tiempo completo como misionero. De hecho, ese llamado me lo hizo cuando estaba en el semestre número 6, en el sexto semestre. Me tomó casi un año para yo poder discernir la voz de Dios y poder tomar esa decisión. De hecho, cuando lo intenté la primera vez no pude y me devolví de cobarde. Estaba ya en la línea, allí en la fila, haciendo la fila allí en admisiones en la universidad para ir a cancelar mi matrícula. Recuerdo estaba allí parado y habían personas delante de mí y yo pensaba, pero me faltan 3 semestres, tengo beca, ya estoy trabajando con la universidad part-time, medio tiempo y ¿por qué no espero un año y medio más? Me falta poco. Y decidí irme. Y recuerdo Dios como suele hablarnos. Yo me fui y mientras iba en el bus, el Señor trae este versículo a mi mente, versículo que dice, si yo niego a Dios delante de los hombres, Él me negará delante del Padre. Hoy yo sentí como si yo hubiese negado a Dios, porque para mí la carrera había sido más importante que lo que Dios me estaba llamando a hacer. La carrera me estaba absorbiendo el tiempo, no tenía casi tiempo para hacer obra misionera, mi tiempo, si mucho, solo podía orar, leer la Biblia, ir los sábados a la iglesia. Y Dios me llama. La universidad, ¿hay algo malo en estudiar? Bien, hay peligros en estudiar, pero estaba aprendiendo algo bueno, que hasta hoy me ha servido. Alcancé a aprender inglés, alcancé a aprender otro idioma, francés, y otras muchas habilidades que me han servido para mi ministerio. Pero quizá Dios vio que ya había aprendido lo suficiente que me iba a servir para el ministerio. Él no veía para mí ser un profesor de inglés, Él tenía otro trabajo para mí. ¿Qué te está llamando Dios a que tú dejes? Quizás sea tu trabajo, quizás sea esa ciudad donde tú vives, quizás sea tu país, quizás sea amigos, familiares, quizás sea ese teléfono que te distrae de Él. Yo no sé qué
¿qué es lo que tú más amas? ¿Sabes? Nosotros amamos mucho cosas, dinero, comodidad, fama, tangibles e intangibles. Los holocaustos nos enseñan que debemos entregarle a Dios todo. Lo que amamos, aunque que sea malo, y también lo que amamos que sea bueno cuando Él nos lo pida, que lo hagamos. Saben, un caso de David, y no tuve tiempo para ir en detalles en esto, pero en 2 de Samuel, capítulo 24, este es un capítulo muy hermoso, porque hermoso en la lección que podemos extraer de esto. David cometió un gran pecado de censar al pueblo y la ira de Dios descansó sobre él. Y David, para hacer corrección de su pecado, él compró un campo ahí en el campo de la era de Araúna el Jebuseo, y allí ofreció un sacrificio. Y saben, me gusta mucho porque cuando él compra el campo, Araúna el Jebuseo está dispuesto a dárselo, a regalárselo, pero David decide comprarlo. Y esta es la razón que da David cuando él decide comprarlo. En 2 Samuel 24, versículo 22 en adelante, y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí hay bueyes para holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Pero noten el versículo 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, noten, que no me cuesten nada. Qué poderoso eso. Este es David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Muchas veces queremos darles a Dios ofrendas que no nos cuestan nada. Damos es de la abundancia, como los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero David entendía que los holocaustos deben costarnos. Sí, deben costarnos aún la pérdida de un hijo, como en el caso de Abraham. Que nosotros podamos ser esa ofrenda viva para Dios, que podamos ser ese holocausto. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a presentarnos como ofrenda viva, como holocaustos ante ti aceptables. Purifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu sal. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga y quédense con nosotros en esta serie.